Imagina que llevas 15 años trabajando en el mismo lugar, siendo invisible. Nadie sabe realmente tu nombre. Nadie pregunta por tu vida. Eres solo otro uniforme caminando por los pasillos. Pero dentro de ti existe un talento extraordinario que nadie jamás descubrió. Ahora imagina que un día, cuando todo está a punto de desmoronarse, cuando millones de dólares están en riesgo, cuando el CEO está desesperado sin encontrar una solución, finalmente tienes la oportunidad de mostrar quién eres realmente. Lo que ocurrió en aquel hotel de lujo cuando una simple camarera abrió la boca y habló chino con total fluidez dejó a todos en absoluto shock. El inversionista multimillonario no lo podía creer. El CEO se quedó sin palabras. Y lo que vino después cambió la vida de todos para siempre. Esta historia va a tocarte de una forma que no imaginas. Va a hacerte replantear cómo ves a las personas que te rodean. Y al final, hay una lección que puede transformar tu vida. Pero antes de empezar, si ya estás ansioso por descubrir lo que pasó, escribe aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo ahora mismo. Deja tu like porque esta historia merece ser compartida con el mundo entero. Y si aún no sigues el canal, haz clic ahora en seguir porque aquí encuentras historias reales que inspiran, emocionan y transforman. Historias que demuestran el poder de la gente común haciendo cosas extraordinarias. Ahora sí, vamos a la historia que te va a poner la piel de gallina de principio a fin. Era un martes común en el Gran Palazzo Hotel, uno de los establecimientos más lujosos y prestigiosos de la ciudad. Las torres de vidrio reflejaban el sol de la mañana mientras huéspedes de todo el mundo transitaban por el lobby de mármol italiano. Pero aquel día estaba a punto de convertirse en inolvidable por razones que nadie podría imaginar. Roberto Méndez, el CEO del hotel, caminaba apresurado por los pasillos del 15º piso, con su traje impecable y una expresión de preocupación estampada en el rostro. Sostenía el celular con tanta fuerza que sus dedos se ponían blancos. Del otro lado de la línea, su asistente repetía información que hacía que su estómago se revolviera. El señor Zhang Wei estaba llegando. No era solo otro huésped rico. Zhang Wei era uno de los inversionistas más poderosos de Asia, un multimillonario chino conocido por sus negocios en hotelería y turismo de lujo. Estaba considerando invertir una suma astronómica en la expansión del Gran Palazzo, un proyecto que transformaría no solo el hotel, sino toda la carrera de Roberto. El problema era que Zhang Wei tenía una reputación temida en el mercado. Era extremadamente exigente, detallista hasta el último detalle, y no toleraba fallas. Circulaban historias sobre cómo había cancelado negocios de millones por detalles aparentemente insignificantes. Un vaso de agua a temperatura incorrecta. Una toalla doblada incorrectamente. Cualquier desliz podría costar todo. Roberto había preparado a su equipo durante semanas. Reuniones interminables, entrenamientos especiales, ensayos de cada procedimiento. Había contratado al mejor traductor de la ciudad, un profesional reconocido que hablaba mandarín con fluidez y conocía los matices culturales chinos. Cada detalle había sido planeado meticulosamente. Pero entonces llegó la llamada devastadora. El traductor había sufrido un accidente de coche la noche anterior. Nada grave, gracias a Dios, pero estaba en el hospital con una pierna rota y no podría asistir. Y Zhang Wei estaba a solo 2 horas de distancia del hotel. Roberto sintió el pánico subir por su garganta. Llamó a todas las agencias de traducción de la ciudad. Nada. Era semana de una gran conferencia internacional y todos los traductores calificados estaban ocupados. Intentó posponer la visita, pero la secretaria de Zhang Wei fue clara: el cronograma no podría ser alterado. El inversionista ya estaba en camino. En el lobby, el equipo del hotel se movía en cámara lenta, como si estuvieran caminando en un campo minado. Gerentes verificaban y reverificaban cada detalle. El equipo de limpieza había pulido cada superficie hasta que brillaba como un espejo. Las flores frescas perfumaban el aire con suavidad. Todo parecía perfecto, excepto por el elefante invisible en la sala. Nadie conseguiría comunicarse adecuadamente con el huésped más importante que jamás había pisado aquel hotel. Entre ese equipo nervioso estaba María Santos,
una mujer de 52 años que trabajaba como empleada de limpieza en el Gran Palazzo desde hacía más de 15 años. Era discreta, siempre con una sonrisa gentil en el rostro, conocida por hacer su trabajo con dedicación silenciosa. María se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para tomar 2 autobuses hasta el hotel. Sus manos callosas contaban la historia de años de trabajo arduo, pero sus ojos brillaban con una inteligencia y dignidad que pocos se detenían a notar. Aquel día, María estaba limpiando los pasillos del 20º piso cuando escuchó las conversaciones preocupadas entre los gerentes. Entendía la gravedad de la situación, pero continuó su trabajo en silencio, como siempre hacía. Para la mayoría de las personas en el hotel, María era prácticamente invisible. Solo otra empleada uniformada haciendo su trabajo. Lo que nadie sabía era que María guardaba un secreto extraordinario. Cuando tenía 25 años, María se había casado con un inmigrante chino llamado Liu Chen. Se conocieron en un pequeño restaurante en el barrio donde ella creció. Liu era hijo de un chef tradicional y había venido a Brasil buscando nuevas oportunidades. El amor entre ellos floreció rápido e intenso, superando todas las barreras culturales y lingüísticas. Durante los 10 años que vivieron juntos, María aprendió mandarín. No solo palabras sueltas o frases básicas para turistas. Ella aprendió de verdad, con dedicación y pasión. Liu y su familia le enseñaron no solo el idioma, sino la cultura, las tradiciones, las sutilezas de la comunicación china. María pasaba horas estudiando, practicando, absorbiendo cada aspecto de aquella lengua fascinante. Aprendió a escribir los caracteres complejos, a entender los tonos que cambiaban completamente el significado de las palabras, a captar los matices culturales en las conversaciones. La familia de Liu la acogió como hija, y María se dedicó a honrar esa conexión aprendiendo todo lo que podía. Pero la vida tiene sus reveses crueles. Liu falleció en un accidente de trabajo cuando María tenía 35 años. El dolor fue devastador. Se alejó de la comunidad china porque todo le recordaba demasiado a su amado. Guardó su conocimiento del idioma como un tesoro privado, una parte sagrada de su historia que raramente compartía. Los años pasaron. María reconstruyó su vida sola, trabajando duro para sostener a sus 2 hijos. El Gran Palazzo la contrató y ella demostró ser una empleada ejemplar. Pero nadie nunca preguntó sobre su vida personal, sus talentos ocultos, sus historias. Para el mundo corporativo del hotel, ella era solo la empleada de limpieza. Hasta aquel día fatídico. Zhang Wei llegó exactamente en el horario previsto. Descendió de una limusina negra seguido por 3 asistentes, todos vestidos impecablemente. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso perfectamente peinado, postura erecta, mirada penetrante que parecía evaluar todo a su alrededor simultáneamente. Su presencia comandaba respeto instantáneo. Roberto bajó las escaleras principales para recibirlo personalmente, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Extendió la mano con una sonrisa que esperaba pareciera confiada. Zhang Wei lo saludó con un movimiento de cabeza educado, pero sus ojos ya examinaban el lobby críticamente. Dijo algo en mandarín a uno de sus asistentes, quien entonces tradujo al inglés. El señor Zhang desearía ir directo a la suite presidencial para refrescarse antes de la reunión. Roberto asintió entusiastamente y gesticuló para que lo siguiera. La comitiva se movió hacia los elevadores. En el camino, Zhang Wei se detuvo abruptamente frente a una de las esculturas decorativas del lobby. Dijo algo en mandarín, su tono claramente cuestionador. El asistente tradujo, esta escultura. El señor Zhang pregunta sobre su origen y significado. Roberto sintió el sudor frío en la frente. No tenía idea de la respuesta específica. La decoradora había elegido la pieza años atrás. Intentó improvisar una respuesta vaga sobre arte contemporáneo, que fue traducida de vuelta. Zhang Wei frunció el ceño levemente. No era un buen comienzo. En la suite presidencial, las cosas empeoraron. Zhang Wei caminó por el espacio lujoso haciendo una serie de observaciones y preguntas. Sus asistentes traducían, pero había una evidente frustración en la comunicación. Los matices se perdían. Las respuestas demoraban.
El flujo natural de la conversación era constantemente interrumpido. Zhang Wei abrió las cortinas y observó la vista de la ciudad. Dijo algo largo y aparentemente importante en mandarín. El asistente dudó, claramente luchando por traducir adecuadamente. Finalmente dijo: el señor Zhang comenta que la vista le recuerda algo sobre ciudad natal y montañas. Disculpe, no estoy seguro de la traducción exacta. Roberto vio la irritación pasar rápidamente por el rostro de Zhang Wei. El inversionista claramente no estaba satisfecho con la calidad de la comunicación. La tarde continuó en ese ritmo dolorosamente truncado. Durante el tour por las instalaciones del hotel, cada explicación de Roberto parecía perder fuerza en la traducción. Zhang Wei hacía observaciones que claramente contenían críticas o sugerencias importantes, pero los asistentes luchaban por transmitir las sutilezas. Cuando llegaron al restaurante principal, la situación alcanzó un punto crítico. Zhang Wei examinó el menú y comenzó a hacer una serie de preguntas complejas sobre los platos, condimentos, métodos de preparación. Las traducciones se volvían cada vez más confusas. El chef fue llamado, pero no conseguía entender exactamente qué estaba siendo preguntado. Zhang Wei finalmente colocó el menú en la mesa con un movimiento brusco. Dijo algo en mandarín, su tono visiblemente frustrado. El asistente tradujo nerviosamente: el señor Zhang dice que hay un problema de comunicación significativo. Está considerando si este es el socio ideal para inversión, si ni siquiera podemos tener una conversación adecuada. Roberto sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Meses de planeación, millones de dólares en potencial, su reputación profesional, todo desmoronándose porque no conseguían simplemente conversar. Intentó disculparse, explicar sobre el accidente del traductor, pero sabía que sonaba como excusas vacías. Zhang Wei se levantó, claramente listo para terminar la visita prematuramente. Roberto entró en pánico silencioso. Era en ese momento que María apareció. Ella estaba pasando por el pasillo cercano al restaurante, empujando su carrito de limpieza. Había escuchado partes de la conversación tensa, había visto la frustración creciente en el lenguaje corporal de todos los involucrados. Por años, María había mantenido su conocimiento de mandarín como algo privado, una parte de su vida que el hotel nunca había pedido o valorado. Pero viendo aquella situación, algo dentro de ella se movió. Tal vez era la memoria de Liu, que siempre decía que el conocimiento debería ser compartido para ayudar a otros. Tal vez era simple compasión por ver a Roberto tan desesperado. Tal vez era un sentido de justicia, cansada de ser invisible. Probablemente era todo eso junto. María respiró profundo e hizo algo que nunca había hecho en 15 años de trabajo en aquel hotel. Se acercó al grupo y, con respeto pero firmeza, dijo en mandarín perfecto: con permiso, señor Zhang. Perdone mi intromisión, pero no pude evitar notar las dificultades de comunicación. Si me permite, me gustaría ofrecer mi ayuda como traductora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las cabezas se giraron simultáneamente hacia María. Roberto la miró como si hubiera aparecido de la nada. Los asistentes de Zhang Wei quedaron boquiabiertos. Pero la reacción más importante fue la del propio Zhang Wei. Sus ojos se abrieron levemente, luego inclinó la cabeza, estudiando a María con interés renovado. Respondió en mandarín, probándola: usted habla mi lengua. ¿Dónde aprendió? María respondió con fluidez natural, su pronunciación impecable: mi difunto esposo era chino, señor. Viví 10 años inmersa en su lengua y cultura. Aprendí con su familia en respeto al amor que compartíamos. Zhang Wei hizo algunas preguntas rápidas más, aumentando la complejidad, probando no solo su vocabulario sino su entendimiento cultural. María respondió a todas con gracia y precisión. Incluso captó matices idiomáticos y referencias culturales que impresionaron claramente al inversionista. Finalmente, Zhang Wei hizo algo que nadie había visto desde su llegada: sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Dijo algo en mandarín que hizo sonreír también a María. Roberto estaba completamente perdido, alternando la mirada entre los dos. ¿Qué está pasando?, preguntó vacilante. María se giró hacia él, aún sosteniendo su plumero.
El señor Zhang dijo que finalmente puede tener una conversación de verdad. Preguntó si yo podría acompañarlos por el resto del día. Roberto apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La empleada de limpieza, la mujer que veía todos los días pero nunca realmente notaba, estaba salvando todo el negocio. Tartamudeó. Sí, claro, absolutamente. María, ¿podrías? ¿Te importaría? María asintió calmadamente. Será un honor ayudar. Lo que siguió fue transformador. Con María traduciendo, la conversación fluyó naturalmente por primera vez. Zhang Wei se relajó visiblemente, haciendo preguntas más profundas, compartiendo sus visiones y preocupaciones con detalles. María no solo traducía palabras, transmitía intenciones, emociones, sutilezas culturales que hacen toda la diferencia en negociaciones de alto nivel. Regresaron al tour del hotel, pero esta vez fue completamente diferente. Zhang Wei comentó sobre la arquitectura, y María tradujo no solo sus palabras sino el contexto cultural detrás de ellas. Cuando él hizo referencia a un concepto chino sobre armonía en diseño, María explicó la filosofía a Roberto de una manera que él pudiera realmente entender y responder apropiadamente. En el restaurante, María tradujo las preguntas técnicas de Zhang Wei sobre culinaria con precisión que permitió al chef responder adecuadamente. Incluso sugirió algunos platos que podrían ser adaptados para incorporar elementos que Zhang Wei apreciaría basado en sus preferencias culturales. Durante horas, María fue el puente que conectó dos mundos. Caminó al lado del grupo, ya no más invisible, sino esencial. Roberto observaba maravillado mientras negociaciones que parecían imposibles de repente se volvían viables. En un momento determinado, Zhang Wei se detuvo en uno de los balcones con vista a la ciudad. Habló por varios minutos en mandarín, su voz cargada de emoción. María tradujo. El señor Zhang está diciendo que esta vista realmente le recuerda las montañas cerca de su ciudad natal. Solía sentarse en un lugar parecido con su padre cuando era joven, discutiendo sueños y negocios. Siente que hay algo especial en este lugar. Algo que va más allá de números y planillas. Hay alma aquí. Roberto sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, estaba realmente conectando con Zhang Wei como persona, no solo como inversionista. Y todo gracias a María. A medida que el día avanzaba, algo aún más notable sucedió. Zhang Wei comenzó a hacer preguntas sobre la propia María. ¿Cómo aprendió también? Su historia con Liu. Su vida. Y María compartió, su voz suave pero firme, su dignidad intacta a pesar de los años de trabajo arduo e invisibilidad. Zhang Wei escuchó con atención profunda. Entonces dijo algo que María tradujo con los ojos brillando. El señor Zhang dice que es raro encontrar a alguien con tal dedicación y respeto por otra cultura. Dice que personas como yo son la verdadera riqueza de cualquier organización. Y está sorprendido de que un hotel que busca excelencia internacional no reconozca el tesoro que tiene trabajando aquí. Roberto sintió vergüenza quemar su rostro. Por 15 años, María había trabajado bajo su mando. Pasaba junto a ella en los pasillos todos los días. Y él nunca, ni una vez, se había detenido a preguntar sobre ella, sus habilidades, su historia. La había categorizado, archivado mentalmente como solo otra empleada de nivel bajo. ¿Cuántas otras Marías existían en su equipo? ¿Cuántos talentos ocultos, historias no contadas, potencial no reconocido? Al final del día, Zhang Wei pidió reunirse con Roberto en privado, con María traduciendo. En la sala de conferencias privada, el inversionista habló con seriedad. María tradujo. El señor Zhang dice que quedó impresionado con las instalaciones del hotel. Pero más importante, quedó impresionado con algo que sucedió hoy. Vio una organización que, cuando confrontada con un problema aparentemente imposible, encontró solución en los lugares más inesperados. Pero también vio una organización que casi pierde una oportunidad crucial porque no conoce ni valora adecuadamente a sus propios colaboradores. Zhang Wei continuó, y María tradujo cada palabra cuidadosamente. Dice que invertirá en el gran palazzo, pero con una condición. Quiere ver cambios reales en la cultura organizacional. Quiere que todos los empleados sean vistos, escuchados, valorados.
Quiere que talentos como el mío sean descubiertos y cultivados, no ignorados. Si el señor Roberto acepta implementar un programa completo de desarrollo de empleados y reconocimiento de talentos, con inversión real, entonces el señor Zhang firmará el contrato. Roberto apenas podía creerlo. No solo la inversión estaba garantizada, sino que Zhang Wei estaba ofreciendo una lección de liderazgo que valdría más que cualquier suma de dinero. Miró a María, realmente viéndola por primera vez. Estoy completamente de acuerdo, dijo Roberto, su voz embargada. Y me gustaría comenzar inmediatamente. María, estás siendo promovida. Quiero que formes parte del equipo de relaciones internacionales. Tu conocimiento y experiencia son exactamente lo que necesitamos. María quedó en silencio por un momento, procesando. Lágrimas se formaron en sus ojos, pero se mantuvo compuesta. Gracias, señor, dijo simplemente. Será un honor continuar sirviendo al hotel de esta nueva manera. Zhang Wei sonrió y dijo algo en mandarín. María tradujo, ahora también sonriendo, dice que esta es la decisión correcta. Y que le gustaría que yo personalmente coordinara todos los aspectos de comunicación de sus futuros negocios con el hotel. En las semanas siguientes, todo cambió en el Gran Palazzo. Roberto implementó un programa integral donde todos los empleados fueron entrevistados sobre sus habilidades, experiencias y talentos más allá de sus funciones actuales. El descubrimiento fue sorprendente. Un ballet parking era ingeniero graduado en su país de origen. Una camarera tenía maestría en literatura. Un guardia de seguridad era músico profesional. El hotel comenzó a ubicar personas de acuerdo con sus talentos completos, no solo sus funciones de entrada. Crearon programas de desarrollo interno. El ambiente de trabajo se transformó. La productividad aumentó. Pero más importante, las personas se sentían vistas, valoradas, respetadas. María se convirtió en una pieza central en las operaciones internacionales del hotel. Contrató y entrenó un equipo multilingüe. Desarrolló protocolos culturales para recibir huéspedes de diferentes partes del mundo. Se convirtió en consejera en cuestiones de diversidad e inclusión. Pero nunca olvidó de dónde venía. Siempre que podía, María regresaba a los pisos que solía limpiar, conversando con los empleados, escuchando sus historias, descubriendo talentos ocultos. Se convirtió en la voz de los invisibles, garantizando que ningún otro tesoro humano pasara desapercibido. Zhang Wei mantuvo su palabra. La inversión transformó el Gran Palazzo en una referencia internacional. Pero en las entrevistas sobre el éxito del proyecto, siempre mencionaba a María y el día que cambió todo. Decía que el verdadero lujo de un hotel no está en las instalaciones físicas, sino en las personas que lo hacen funcionar. Roberto aprendió la lección más importante de su carrera. Pasó a conocer cada empleado por su nombre, sus historias, sus sueños. Creó canales abiertos de comunicación. Implementó políticas de valoración genuina. Y el hotel prosperó no a pesar de este enfoque humanizado, sino exactamente por causa de él. Años después, cuando contaba esta historia en conferencias de liderazgo, Roberto siempre terminaba de la misma forma. Casi pierdo el negocio de mi vida porque estaba tan enfocado en mirar hacia arriba, hacia los grandes inversionistas y clientes importantes, que olvidé mirar alrededor, a las personas extraordinarias que trabajaban a mi lado todos los días. La verdadera lección no es que María salvó aquel día hablando mandarín. La lección es que por 15 años fui ciego al valor que ella siempre tuvo. ¿Cuántas oportunidades perdemos cuando reducimos personas a funciones en vez de verlas como seres humanos completos y complejos? María, por su parte, usó su nueva posición y visibilidad para crear cambios más allá del hotel. Se convirtió en conferencista, compartiendo su historia en escuelas y empresas. Fundó un programa que conectaba inmigrantes con oportunidades donde sus habilidades lingüísticas y culturales podrían brillar. Se convirtió en mentora para decenas de mujeres trabajadoras, mostrando que nunca es tarde para ser vista y valorada. Mantuvo la memoria de Lyubiva a través de su trabajo, honrando el amor de ellos usando el conocimiento que él ayudó a construir para hacer diferencia en el mundo. Cada vez que traducía, cada vez que ayudaba a construir puentes entre culturas, sentía la presencia de él, orgulloso.
La historia del Gran Palazzo se esparció por la industria hotelera. Otros establecimientos comenzaron a mirar a sus propios equipos con nuevos ojos. Programas de valoración de empleados se multiplicaron. La narrativa sobre liderazgo y gestión comenzó a cambiar, lentamente, pero cambió. Pero tal vez el impacto más profundo haya sido en las innumerables personas comunes que escucharon la historia de María y se vieron en ella. Empleadas de limpieza, guardias de seguridad, meseros, conductores, todos aquellos cuyo trabajo es esencial pero frecuentemente ignorado. Comenzaron a verse diferente, a reconocer el valor que siempre tuvieron, independiente de reconocimiento externo. Y algunos, inspirados por María, encontraron coraje para compartir sus propios talentos ocultos, para hablar, para posicionarse, para exigir ser vistos. Pequeñas olas de cambio que gradualmente se transformaron en corrientes más fuertes. La historia nos recuerda varias verdades fundamentales. Primero, que todos cargan historias complejas y habilidades que van mucho más allá de lo que es inmediatamente visible. La persona que limpia tu oficina puede hablar 5 idiomas. El portero puede ser poeta. La recepcionista puede ser matemática brillante. Nunca sabemos hasta preguntar, hasta realmente ver. Segundo, que oportunidades transformadoras frecuentemente vienen de los lugares más inesperados. Las soluciones que desesperadamente buscamos pueden estar justo a nuestro lado, escondidas en personas que categorizamos y archivamos sin pensar 2 veces. La innovación no viene solo de los consultores caros y ejecutivos de alto nivel. Viene de cualquier lugar donde existe inteligencia, creatividad y dedicación. Tercero, que reconocimiento y valoración genuina liberan potencial extraordinario. Cuando las personas se sienten vistas y respetadas, cuando sus contribuciones son reconocidas, florecen de maneras que benefician a todos. El éxito colectivo crece exponencialmente cuando cada individuo puede operar en su máxima capacidad. Cuarto, que humildad es una virtud esencial en liderazgo. Roberto tuvo que tragarse su orgullo y reconocer sus fallas. Tuvo que aceptar que había estado ciego. Esa vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo convirtió en un líder mejor, más completo, más efectivo. Y finalmente, que dignidad humana no depende de cargo o salario. María siempre tuvo valor, siempre fue digna de respeto, independiente de reconocimiento. No se convirtió en valiosa el día de la promoción. Siempre fue valiosa. El cambio fue solo en el reconocimiento externo de esa verdad ya existente. Esta historia resuena profundamente porque todos nosotros, en algún nivel, somos tanto Roberto como María. Hay momentos en que estamos tan enfocados en nuestras agendas y objetivos que nos volvemos ciegos a las personas a nuestro alrededor. Y hay momentos en que nos sentimos invisibles, no vistos, no valorados, guardando talentos que nadie piensa en preguntar. La invitación de la historia es doble. Primero, mirar alrededor con nuevos ojos. Ver realmente a las personas que comparten nuestros espacios. Hacer preguntas. Escuchar historias. Reconocer humanidad completa en cada persona, no importa su función. Segundo, tener coraje de ser visto. De compartir talentos, de ofrecer contribuciones, de rechazar invisibilidad incluso cuando es más cómodo permanecer en las sombras. La transformación en el Gran Palazzo no sucedió porque María hablaba mandarín. Sucedió porque en un momento de necesidad, ella eligió volverse visible. Y porque Roberto y Zhang Wei, cada uno a su manera, eligieron realmente ver. Todos los días ofrece oportunidades similares. Oportunidades de ver o ser visto. De reconocer o ser reconocido. De construir puentes o permanecer en islas separadas. Las elecciones pueden parecer pequeñas, una conversación aquí, un reconocimiento allí, pero sus efectos se propagan de maneras imposibles de predecir completamente. La historia de María nos recuerda que nunca es tarde para el cambio. Que un único día puede alterar trayectorias de vida. Que dignidad y valor no necesitan validación externa para existir, pero florecen maravillosamente cuando finalmente son reconocidos. Y que los verdaderos tesoros en cualquier organización, comunidad o sociedad no son los activos físicos o financieros, sino las personas, con toda su complejidad, capacidad y humanidad.
Entonces la próxima vez que pases junto a alguien en tu trabajo, en tu comunidad, en tu vida, alguien cuya función das por sentada, detente un momento. Mira realmente. Pregunta. Escucha. Puedes descubrir un universo entero que siempre estuvo allí, solo esperando ser visto. Y en ese descubrimiento, puedes encontrar no solo soluciones para problemas prácticos, sino algo mucho más precioso, conexión humana genuina, el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, y la oportunidad de ser parte de la historia de transformación de alguien. Porque al final, no somos definidos por los títulos que cargamos o por los cargos que ocupamos, sino por la calidad de nuestras conexiones, por la profundidad de nuestra compasión, y por el coraje de ver y ser vistos en toda nuestra complejidad humana.